Comenzamos a las 5:40 si gustan. Damos 4 minutos más. La ventaja de este tipo de eventos y que se graben es justamente eso, ¿no? Que se puede reproducir y alcanzar muchísima gente que tal vez no tiene el espacio, ¿no? Eh, en su agenda para poder conectarse. Además entiendo que el semestre es muy cortito y bueno, tienen muchísimas actividades, muchísimas tareas. Es un semestre bastante pesado. Estamos a la mitad del semestre, justo ya programando exámenes, y nosotros en Ciencias Políticas somos sede de un Congreso Nacional de Relaciones Internacionales de la AMEI. Empezamos la próxima semana y luego tenemos Foro Nacional de Política Exterior. Entonces, es todavía unas 6 semanas muy intensas en Ciencias Políticas. Qué barbaridad, doctor. No, pues sí. Sí, y aparte tenemos lecciones, ¿no? De todos, Ah, sí, ni me todas digas, partes. de comisiones dictaminadoras también y consejos técnicos internos también. Aparte de CACs, ¿no? Sí, de consejo universitario, de consejo Ah, académico. consejo universitario, por cierto. Así es, doctor. Tenemos elecciones. Creo que es la elección más grande de toda la historia de la universidad. Se va a hacer cambios, se van a hacer cambios en muchos órganos colegiados de nuestra universidad, efectivamente. Pues ya que pase rápido. Sí, ya después del 11 de noviembre, ya estaremos más tranquilas y más tranquilos. Bueno, ya después, como una semana después, porque todavía se tiene que hacer la, la No, calificación luego de la vienen las elección. calificaciones de fin de semestre y los quedamos en Ah, varios grupos. sí, doctor, así es, efectivamente, es una locura, pero bueno, pues todo sea por la universidad. Bueno, pues ya son las 5:40. Damos inicio a este segundo conversatorio con el nombre de los comités académicos durante la pandemia, retos y oportunidades, dentro del marco del foro conmemorativo a los 10 años de actividades de estos comités académicos de carrera del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, que debemos de presumir que fueron en su momento las personas que estaban en el consejo, las primeras, fueron los que iniciaron con estos comités académicos de carrera. Fue el primer consejo que los conformó, que los
que los estableció, y además fueron los primeros que comenzaron a funcionar ya de manera regular en toda la universidad, en todos los consejos. Es algo muy, muy importante. Y pues no me queda nada más que agradecer en este momento la asistencia, por supuesto, de el panel, que está compuesto por la licenciada Ariadna Uribe Ortiz, el doctor Fausto Quintana y nuestra moderadora, la alumna María Guadalupe Galván García, a quien agradezco muchísimo por colaborar y apoyarnos en la moderación de este conversatorio. Pues sin más que decir, le cedo la palabra a María Guadalupe Galván. Gracias. Muchas gracias, maestro Viloria. Es un gusto compartir con todas y todos ustedes este espacio. Como bien comentó el maestro Viloria con anterioridad, el conversatorio que vamos a estar presentando en este momento es acerca de los comités durante la pandemia, retos y oportunidades, considerando este un tema primordial y que sin duda trastocó a cada una de nuestras entidades, y pues no nada más en la cuestión, en la vida cotidiana, sino también en nuestro trabajo día a día, ¿no? Entonces, esto me parece que es un tema muy importante. Voy a dar inicio para presentar a las personas que van a estar en el panel y que nos acompañan el día de hoy y a las cuales les agradecemos, que es la licenciada Ariadna Uribe Ortiz, que es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, licenciada. También en un momento se va a incorporar con nosotros la doctora Abril Uscanga, profesora de la Facultad de Derecho. Yo creo que ya no tarda, nos pidió esperarla, pero bueno, va a estar incorporándose también. Y por otro lado también va a estar en este conversatorio el doctor Fausto Quintana, quien es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí en este conversatorio. Estoy muy ansioso para ver en torno a qué temas se incorporan en los retos y las oportunidades de estos comités de carrera. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Pues en este sentido, les voy a brindar una primera pregunta que me parece que esto va a englobar muchas de las cosas acerca de este tema. Le cedo el uso de la palabra a la primera persona que así lo desee. Y la pregunta sería, ¿cuál ha sido el mayor reto de los comités en la realidad actual, teniendo presente esta situación de pandemia, esta situación que ha trastocado a todas y a todos? ¿Cuál creen que ustedes que ha sido el reto mayor que han tenido que enfrentar durante sus comités y durante estos casi 2 años, ¿no?, que nos hemos tenido que enfrentar a esta situación? Cedo el uso del micrófono a la licenciada Ariadna Uribe. Adelante, licenciada. Gracias, Lupita. Pues sin lugar a dudas, obviamente esta parte de la pandemia nos ha hecho repensar muchas cosas de las actividades, ¿no? Sobre todo al interior de los comités. En principio, obviamente, pues sustituir algunos eventos, ¿no?, que nosotros teníamos de manera presencial, que ya eran una tradición dentro de nuestro comité y para nuestras comunidades, y que obviamente esos eventos pues eran parte y eran hechos realmente por alumnos, eran sus producciones. Hoy lo mencionó incluso la maestra Cano con respecto a la muestra audiovisual que nosotros generábamos cada semestre, y que bueno, obviamente pues dependíamos de los productos y de los proyectos de nuestros alumnos. Entonces sí tuvimos que repensar, obviamente como toda la UNAM no paramos, pero sí repensamos muchas de nuestras actividades, ¿no? Puedo mencionar que creamos también, obviamente, a partir de estos retos, pues para nosotros fue una oportunidad para innovar, ¿no? O sea, sí sustituimos eventos, pero también creamos otros que consideramos que han sido también tomados muy en cuenta, y creo que hemos tenido bastante participación y bastante éxito con respecto a dos en específico, que es el Club de Lectura, que creamos a partir justamente de la pandemia, y también los diarios de cuarentena. O sea, para nosotros crear un espacio de catarsis de los alumnos de comunicación era indispensable, ¿no? Y saber su sentir.
Y entonces nos dimos a la tarea de buscar algo, ¿no? Alguna manera de cómo sacar pues lo que traíamos dentro de alguna manera creativa, de alguna manera muy cercana, sobre todo con nuestra comunidad, y logramos una participación bastante importante con respecto a Diarios de Cuarentena, que es una muestra o es un espacio más bien permanente que se tiene dentro de nuestra página de Facebook, que afortunadamente también ha sumado más y más seguidores. Pero que este diario de cuarentena nos ha servido no solamente como una expresión audiovisual, sino también de catarsis, no solamente con alumnos, sino también con profesores. Entonces, hemos encontrado como esas sinergias que finalmente, insisto, ¿no? A todo reto, pues se suma una oportunidad. Y qué mejor oportunidad que poder innovar y poder mejorar día con día con respecto a las actividades que realizamos. Sin duda, el aprovechamiento de las redes sociales para nosotros fue primordial. Como les comentaba, pues sí aumentamos afortunadamente nuestro tráfico en nuestra página de Facebook. Obviamente pues tenemos muchísimas áreas todavía de oportunidad, muchos proyectos, ¿no? Que a lo mejor por X o por Y no se han podido concretar al 100%, pero afortunadamente este tipo de situaciones pues nos ha llevado a repensar mucho las actividades y a tomar en cuenta también otras, ¿no? Y sí retos que debemos de ir pues previendo, porque pues una de ellas es, por ejemplo, la participación, ¿no? O sea, si bien es cierto que hemos tenido participación en nuestros eventos, pues a lo mejor no ha sido la esperada o a lo mejor la que teníamos en presencial, ¿no? O sea, a lo mejor, pues ahorita estamos en este foro 12 personas y si hubiese sido en presencial seguramente sería un auditorio lleno de 250 personas, ¿no? Entonces creo que también esta parte nos implica un reto importante, nos implica un trabajo constante como comités, como profesores, como alumnos, como coordinadores de carrera, y que al final del día, pues el trabajo que se realiza, y siempre lo hemos dicho, es para ellos, ¿no? O sea, nosotros como coordinadores de carrera, pues nuestro trabajo es para ustedes como alumnos o para los profesores. Entonces, creo que esta parte es bien importante, sobre todo en seguir manteniendo vivos los comités, ¿no? Insisto, a través de repensar actividades, a través de generar más espacios. Obviamente el semestre pasado fue muy atropellado, creo que para todos los comités y para toda la UNAM en general, fue muy atropellado por cuestiones pues ajenas a nosotros, ¿no? Pero que también nos hace repensar este trabajo dentro de los comités, ¿no? Desde la parte académica, desde la parte de la licenciatura, en nuestro caso de comunicación, desde las ciencias sociales en general, pues nos hace también repensar mucho el porqué de las cosas, ¿no? Y entonces, pues reflexionar también al respecto, ¿no? O sea, si está pasando una cuestión, lo platicábamos con los colegas de ciencias políticas, ¿no? Bueno, si está pasando y el paro, aunado a la cuestión de los profesores, también se dio por las cuestiones de acoso y cuestiones pues sí, de acoso sexual, etcétera, pues también hacer como una reflexión a partir de cómo lo retomamos desde la academia y cómo repensamos esa actividad como docentes y como alumnos para evitar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, pues sí tenemos varias tareas por ahí pendientes, pero insisto, creo que a partir de estos retos se generan mayores oportunidades para poder innovar y para poder seguir saliendo adelante con nuestros proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ariadna. Tiene usted toda la razón. Creo que sin duda el sector educativo ha sido uno de los sectores que más ha tenido que enfrentar retos. Digo, claro que no se hace menos a los sectores, al sector médico, por ejemplo, pero el sector educativo en estos retos que ha tenido que enfrentar han sido muy fuertes y sin duda los comités han tenido que demostrar cómo poder sobrellevar estos retos, ¿no? Agradezco mucho su participación y le cedo el uso de la palabra al doctor Fausto Quintana. Doctor, adelante. Muchas gracias, Guadalupe. Pues sí, en efecto, el principal reto es mantener el trabajo de los comités académicos en estas actividades sustantivas de la universidad, actividades de apoyo a la docencia, a la investigación, a la difusión del conocimiento y, por supuesto, también la idea de la colaboración interinstitucional. En el caso de relaciones internacionales, tenemos 3 dependencias, Aragón, Acatlán y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que trabajan en torno a esta licenciatura de Relaciones Internacionales.
Entonces, aprovechar los recursos que da la universidad, en este caso los virtuales, por supuesto, los recursos, las aulas virtuales que tenemos para mantener el trabajo. Por ahí hemos escuchado en algunos medios de comunicación que la universidad, los profesores, pues no estaban dando clases, lo cual pues es una mentira pues, rotunda, porque si algo ha caracterizado a la actividad docente y de investigación en la universidad es que no ha parado, ¿no? No, yo creo que muchos de ustedes están abrumadas y abrumados de la carga de trabajo virtual, porque a veces estando en casa, pues se junta también con las labores, particularmente para las mujeres, las labores en casa. Entonces, no hemos parado. En el caso de relaciones internacionales, quiero mencionar que también el año pasado fue muy complicado, no, las reuniones se suspendieron, no todas, pero sí hubo un momento en el cual dejamos de trabajar por el tema del paro. Pero el tema del paro no solamente tenía que ver con el acoso. Al tema del paro se sumó, perdón, la demanda de los profesores de asignatura con esta bandera de los salarios, de la carga de trabajo, etcétera. Bueno, el tema que todos ustedes y todas conocen. Entonces, pues se detuvieron los trabajos. No obstante, una vez que empezó a despresurizarse el tema dentro de la universidad, se retomaron las actividades. Y una de las principales actividades que tuvimos en el área de relaciones internacionales fue establecer un diálogo sobre los retos de la enseñanza, aprendizaje de las relaciones internacionales en tiempos de pandemia. Y ahí encontramos varios retos que son los mismos retos que van a adherirse al trabajo de los comités, y uno de ellos era esa transición de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual. Como nosotros, y me cuento en ellos, no teníamos los conocimientos, muchos profesores, de las aulas virtuales. Nos llevó muchos meses actualizarnos en torno a las dinámicas de las aulas virtuales, particularmente Zoom, Meet, y bueno, yo les soy honesto, utilicé Facebook en el momento en que se vino abajo la dinámica presencial, antes de la pandemia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo acudí al Facebook para empezar a dar información en mis grupos, y muchos colegas así lo hicieron. Y utilizábamos la comunicación en el ámbito de la disciplina de relaciones internacionales de los colegas para identificar quién sabía de las plataformas de Zoom antes de que se dieran los cursos, para que nos alimentaran de esos conocimientos, cómo abríamos la cuenta, cómo programábamos una sesión. Entonces, el primer reto fue precisamente este, ¿no? Este de la transición del mundo presencial al mundo virtual. El siguiente reto tuvo que ver mucho con la permanencia de los alumnos en las aulas. Ellos ya sabían y ya estaban en el mundo presencial, pero estar en las aulas causó, además de la pandemia, los factores propios de la pandemia, la crisis económica, la pérdida de familiares, etcétera, una respuesta en los alumnos de abandono de las aulas. Muchos se conectaban, pero no estaban en las aulas, apagaban en las aulas virtuales, bajaban la cámara, apagaban la cámara y se iban y dejaban al profesor o a la profesora ahí dando la clase. Creo que ahí al problema de la transición a la vida virtual se le sumó la dificultad también de los alumnos a integrarse en estas nuevas dinámicas por varios factores, particularmente la crisis económica. Pero quiero decirles que el problema se fue agravando mucho más, a tal grado que en un semestre nosotros tuvimos una deserción, nada más en relaciones internacionales, de 65 alumnos. Digamos, estas autorizaciones temporales, de bajas temporales, pero que en muchas ocasiones llegan a considerarse en deserciones. Otro tema más del trabajo de la pandemia, de los retos, fue establecer las dinámicas de trabajo en el propio comité. Entonces empezamos a intercambiar, David lo sabe muy bien porque pues, él siempre nos está acompañando, las agendas de actividades que se habían realizado en el pasado y las que podíamos realizar ahora. Y afortunadamente el reto se pudo superar. Ya tenemos actividades programadas. Bueno, esta es una
una actividad propia de los comités, este conversatorio sobre los retos de la enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. Le vamos a sumar otras actividades, el foro, un debate estudiantil entre las diversas instancias que enseñan relaciones internacionales, pero bien, no quisiera dar más información de la que no está relacionada con esta pregunta. El reto concreto fue continuar los trabajos. El siguiente reto fue esta transición de los profesores y, por supuesto, también la de los alumnos al mundo de la virtualidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me parece que no está de más la información, me parece que sin duda es algo con lo que muchos de los presentes se sienten identificados en sus clases, ¿no? Incluso nosotros como estudiantes, pues han sido muchos retos, ¿no? Muchos retos para ambos lugares, tanto para docentes, para el personal administrativo, es decir, para la UNAM en general, y me parece importante tener presente esto y ser conscientes de estos retos, ¿no? Que hemos tenido que enfrentar. Por aquí ya se encuentra la doctora Abril Uscanga, le damos la más cordial bienvenida, doctora, agradecemos mucho su presencia. Y bueno, me parece que esta es una pregunta bastante importante, entonces quiero introducirla un poquito con ella, que yo creo que con las participaciones de las y los ponentes ya más o menos sabe por dónde va, pero justo la pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto que han tenido que enfrentar desde su perspectiva, desde su experiencia, los comités frente a esta situación actual, ¿no? Frente a la pandemia? Así que adelante, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer, por supuesto, estar aquí presente. La invitación, mi agradecimiento, aunque sea un poco más tarde, para la maestra Leticia Cano, a quien le envío un muy cordial saludo, así como también al maestro Carlos Viloria, que lo veo aquí presente, a Araceli Taboada y Araceli y Araceli también envió aquí, Valadez, aquí está, ya la vi. Muchísimas gracias a todo el equipo de los CACs, un placer saludarlos. Igualmente saludo a mis compañeros en este caso de este conversatorio, tanto a la licenciada Ariadna Uribe, al doctor Fausto Quintana, quien lo acabo de escuchar, muy interesante, doctor, y también a nuestra moderadora, la ciudadana María Guadalupe García. Muy bien, en este sentido, agradezco pues nuevamente la invitación y creo que coincido. También tuve la oportunidad de escuchar una parte de lo que comentaba la licenciada Ariadna Uribe en relación a estos retos de los comités. Me parece que coincido totalmente tanto con las dos participaciones que me antecedieron y especialmente porque creo que a pesar de que somos de diferentes áreas, tenemos retos muy particulares, retos en la investigación, retos en la docencia y retos en la difusión del conocimiento, difusión y creación del conocimiento. Y creo que compartimos gran parte tanto de nuestras fortalezas como parte de integrantes académicos de esta universidad y también por parte de los comités que gran falta hacían y que ahora pues vienen a apoyar, que vienen a fortalecer el trabajo que se realiza por parte de las entidades. Hablo por parte de Derecho. Derecho es una carrera que tiene una matrícula bastante alta. En particular, 4 entidades conforman el comité académico de carrera. La Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la FES Acatlán y la FES Aragón, que en realidad nos han aportado muchísimo dentro de la interdisciplinariedad. Me parece que un punto fundamental que hay que considerar por parte de los retos adicionales a los que ya han comentado mis colegas es que en realidad tenemos retos bastante consistentes en relación a algunas actividades. Me gustaría resaltar, por ejemplo, el tema de la innovación, lo importante que ha sido para nuestros comités el innovar, el entender la necesidad de un reaprendizaje actualmente durante la pandemia. No solamente es una situación de aprender a utilizar la tecnología, ¿no? Aprender una computadora, especialmente nosotros en Derecho, nosotros y la tecnología a veces no estamos muy de la mano. Eso fue un primer reto importante. Pero en realidad la innovación no solamente implica el conocimiento de la tecnología o una computadora o algún programa en particular, cómo hemos pasado a conocer las diferentes plataformas, por ejemplo, que nos propone la UNAM y que la verdad han sido muy beneficiosas y que es algo
que no tienen todas las universidades. Creo que tenemos ventajas especiales con respecto a otras y hay que aprovecharlas, y también para eso hay que capacitarnos. También implica las nuevas plataformas que se han desarrollado por parte de la UNAM para poder aplicar nuestros exámenes virtuales, que aunque hay ya algunos pasos para regresar paulatinamente a la presencialidad, es evidente que no lo podemos hacer de una manera total, sino tendrá que ser esto paulatino, y en algún momento estaremos conviviendo con estos sistemas híbridos. En ese mismo sentido, pues la innovación implicaría no solamente este ámbito tecnológico, sino un ámbito realmente de innovación de conocimiento. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Cuál es el aprendizaje real que nos trae la pandemia? Dentro de nuestra área de investigación, ¿qué es lo adicional que nosotros pudimos, digamos, integrar? Este conocimiento que algunos le llaman un conocimiento de frontera, que por supuesto es muy discutido dentro del ámbito de las ciencias sociales, y dentro de ellas también el derecho. ¿Habrá un conocimiento de frontera? Y yo querría decir también, creo que sí, ¿no? Creo que sí, creo que es importante afirmar que podemos generar conocimiento de frontera estando presencialmente o no estando presencialmente. Es importante también abonar en un sentido particular humano dentro de este aprendizaje de la pandemia. Con esto voy a tratar de explicarlo. Creo que un punto fundamental antes de irnos de la pandemia es que ya existían problemas en las relaciones, en las interrelaciones entre profesores y alumnos. Creo que la pandemia ha dado no solamente nuevo aprendizaje de conocimiento, de tecnología, sino también para sabernos expresar correctamente con nuestros alumnos. Saber expresar correctamente nuestras ideas y hacerlo de una forma ética, correcta, pero además tolerante, suficiente abarcativa como para que los estudiantes comprendan no solamente que se recibe conocimiento, sino que también hay un trato de respeto entre profesor-alumno, que es parte del problema que ya teníamos anteriormente a la pandemia. Esta relación profesor-alumno, tal vez algunos casos de acoso, entre muchos otros temas. Entonces creo que la pandemia nos ha venido a enseñar, me gusta verlo desde una perspectiva positiva, también la pandemia también nos ha venido a enseñar cómo tenemos que interrelacionarnos, porque en realidad nuestra proyección como profesores y como alumnos también ha venido exponenciándose de manera masiva. Entonces podemos ver que algunos profesores dan sus clases en Facebook, que algunas clases son grabadas, y esto implica que nosotros también tengamos la sensibilidad suficiente para entender la adecuada relación que debemos de tener entre profesores, profesor y estudiante, profesor, y de forma, digamos, viceversa, estudiante, profesor también. Entonces creo que este ámbito de respeto, la importancia de conocer los límites que traza una labor ética en la docencia es importantísimo. Y bueno, con eso no quiero abarcar mucho más tiempo, sino dejarle la palabra a los demás compañeros y también saber si hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abril. Me parece muy interesante lo que nos comenta. Sobre todo, y quiero rescatar el punto de la innovación educativa porque va de la mano de la siguiente pregunta que me gustaría plantearles, que es acerca de desde esta nueva realidad, ¿no? De esta nueva normalidad que le dicen, ¿hacia dónde creen, desde sus perspectivas, que se deben dirigir las ciencias sociales, ¿no? Es decir, estamos conformados por comités de carreras únicamente y exclusivamente de las ciencias sociales. Sin embargo, en el tema que bien menciona la doctora Abril, la innovación no nada más es para estas prácticas didácticas y cómo nos relacionamos con el otro, sino creo que también la pandemia ha dado una oportunidad para repensar a nuestras ciencias sociales y repensar hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Con ellas. Entonces, en ese sentido, esta es la siguiente pregunta que les hago. El micrófono es libre para quien quiera contestar. Les reitero la pregunta: ¿hacia dónde creen que deben dirigirse las ciencias sociales? Digo, pueden hablar desde su experiencia y pues adelante. Adelante, doctor Fausto. Bien, me adelanté, perdone, pero aquí tenía ya la estrategia de la manita por cualquier cosa. Miren, me costó trabajo aprender dónde estaba la manita, ¿eh? Créeme que ahorita ya lo hago de forma muy fácil, pero no sabía si estaba aplaudiendo, si estaba felicitando y todo este asunto. Creo que el objetivo central de las ciencias sociales es generar marcos de entendimiento de los diversos fenómenos que tiene la sociedad.
evolucionan en la sociedad. Y además de entendimiento, generar estrategias de praxis política, de acción, de modificación de las situaciones que están generando vulnerabilidades, incrementando las vulnerabilidades de los integrantes de la sociedad. Es decir, pensar los problemas, entenderlos y generar acciones para modificar lo que está pasando. Ese es el objetivo central de las ciencias sociales. Por supuesto, en cada una de las distintas disciplinas que la componen. Creo que nosotros en relaciones internacionales, el propósito central es identificar cuáles son las dinámicas propias de nuestra disciplina en las relaciones internacionales. Y creo que una dinámica propia de nuestra disciplina exigirá a los consejos académicos generar talleres, mesas de discusión, no sé, coloquios, lo que ustedes gusten, para aportar soluciones desde la parte institucional académica. Para la disciplina de relaciones internacionales, lo que está pasando ahorita en nuestro objeto de estudio, la transformación de las hegemonías, China, Estados Unidos, Rusia, el incremento de la agenda de la seguridad internacional, particularmente de las amenazas de la seguridad internacional, como el tema de las pandemias, la exacerbación del cambio climático, la migración internacional e intrarregional, Centroamérica, México, Estados Unidos. Estaba ahorita leyendo el dato de que se incrementó la migración internacional en 180%, las detenciones en el ámbito en el caso de México, y en el caso del cambio climático, por ejemplo, se incrementaron a pesar de la pandemia, las partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Además, la propia coyuntura de México en el ámbito internacional, por ejemplo, la vecindad con Estados Unidos, pues ha generado a nuestra disciplina la necesidad de reinventarse, de generar esquemas para explicar estos temas del narcotráfico, la seguridad regional, la migración, ahora TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces creo que ese es el primer punto. ¿Hacia dónde van las ciencias sociales? Pues tiene que ver con la evolución propia del objeto de estudio de cada disciplina. Siento que para los abogados, para los sociólogos, los politólogos, también hay retos específicos de la evolución, producto de la evolución de las ciencias sociales. Y un tema más que sí sería importante destacar sería la dinámica propia de las instituciones que enseñan ciencias sociales. Una cosa es el objeto de estudio y otra las instituciones. Y creo que los retos, muchos ya se han planteado, pues tiene que ver hacia dónde va la transición hacia la virtualidad, porque aunque se vaya la pandemia, lo decíamos en el foro de los retos de la enseñanza-aprendizaje, pues esto de la virtualidad llegó para quedarse y va a ayudar a su vez despresurizar esa presión política a nivel federal hacia las instituciones de abrir la matrícula. Gracias a las a las plataformas de enseñanza, vamos a poder admitir más alumnos en los sistemas abiertos. Se van a poder abiertos y a distancia, por supuesto, y tal vez presenciales si vamos por la parte híbrida, pero también vamos a tener una mayor oferta a distancia de educación continua. Vamos a poder ofrecer más cursos, mayores número de diplomados. Ahora están de moda los diplomados con opción a titulación, pues les llegan a ustedes todos los días, aquellos de las 240 horas. Y por supuesto, el tema, insisto, el tema y también Guadalupe lo mencionó ahorita en su comentario, lo que están pasando los jóvenes, ¿no? En las ciencias sociales, en relaciones internacionales como en las otras disciplinas, los jóvenes están enfrentando una situación de transformación radical del tema laboral, el tema de las relaciones individuales, la apertura a las expresiones de género, y esto las ciencias sociales pues deben de estar atentas, hacia allá va la situación social, los cambios en la vida de los jóvenes y hay que dar respuestas, atenderlas. Por ahorita diría esto, gracias. Muchas gracias, doctor. Me parece un comentario muy pertinente. Sin duda, y creo que eso es lo rico de este conversatorio, justo escucharles desde sus disciplinas, esta perspectiva única y particular. Claro que somos ciencias sociales y compartimos objetos de estudio,
pero sin duda lo que nos hace únicas es esta perspectiva diversa, ¿no? que abordamos. En ese sentido, me gustaría escuchar ya sea a la licenciada Ariadna o a la doctora Abril, aunque a la doctora Abril ya levantó la mano y que nos cuente desde su experiencia y su perspectiva hacia dónde se dirigen las ciencias sociales. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bien, yo coincido totalmente con el doctor Fausto. Hay un objeto de estudio particular en cada una de nosotras, de nuestras disciplinas. Entonces, somos parte de las ciencias sociales, pero cada uno nos dirigimos a algunos problemas particulares o desde el abordaje de algunas perspectivas. Incluso podemos estudiar un mismo problema. Creo que eso es lo que enriquece bastante a cada uno de estos comités. Pero voy a empezar justamente con el tema de la creación de conocimiento. Creo que independientemente que podemos dividirnos en diferentes áreas, en realidad gran parte de las ciencias sociales desde mi perspectiva giran en relación a esta creación de conocimiento humanista, reflexivo, buscando, o al menos eso es lo que debería de ser, buscando dar solución a problemas nacionales e internacionales, como también ya se comentó. Desde la docencia, un objetivo fundamental debería de ser el fortalecimiento y formación de nuevos estudiantes, de nuevos individuos que quieran trabajar para esta nueva creación de conocimiento, que estén formándose continuamente a través de los nuevos modelos de la educación y los nuevos modelos didácticos. Pero en particular, yo creo que un punto importantísimo y a donde yo quiero llegar es justamente cómo se vincula todo esto con los comités. En realidad, nosotros estamos divididos por nuestros comités, tanto relaciones internacionales como escucho, como podría ser administración, derecho y muchos más. Cada uno de nosotros tenemos nuestros comités y creo que esta es una parte importante porque entre la conformación, esta primera parte que implicaría la integración por todos aquellos que estamos vinculados a una misma área, implica al menos un primer punto, un primer camino, una primera base, que es que interactuemos todos los que somos de un mismo perfil. Creo que ese es un primer escalón muy importante que se ha logrado hasta este momento, porque creo que hemos tenido varias situaciones afines que hemos podido compartir dentro de todas las entidades de esta universidad que impartimos la misma carrera. Y también podemos a través de nosotros mismos fortalecernos y creo que esto es innegable. Los comités, espero yo, han venido para quedarse, han venido para trabajar conjuntamente en pro de los estudiantes, como lo había dicho la licenciada Ariadna, pero también en pro de la misma labor de los académicos y de la labor de la universidad. Entonces, ese primer paso creo yo que lo hemos logrado. Sin embargo, ese sería un primer elemento que no, desde mi perspectiva, no es suficiente. La segunda parte que creo que es importante en todo esto es la labor que se realiza desde una perspectiva inter y multidisciplinaria, desde una perspectiva, si lo queremos ver así, intercomités. Un trabajo, actividades fundamentales que se deben de realizar para solucionar eso primero que había comentado, problemas nacionales e internacionales. Porque a veces es muy fácil pensar dentro de nuestra misma disciplina que podemos tener soluciones concluyentes solamente a través de nuestra perspectiva. Y hemos olvidado que gran parte de la labor importantísima de esa solución de problemas se realiza a través de una visualización conjunta, como si fuera un río, es el que va corriendo. Entonces, realmente esa parte es la que tenemos que fortalecer. Creo yo que es el segundo camino que ya se ha venido haciendo también, que ya ha venido generándose esta colaboración. Sin embargo, creo que un punto fundamental, un reto tratando de tomar la pregunta pasada, pero también integrando esta nueva pregunta acerca de este ámbito innovador acerca de las ciencias sociales y el camino, el futuro de las ciencias sociales, no solamente mirándolo desde una perspectiva general, sino de una perspectiva de lo que nosotros hacemos es tratar de trabajar conjuntamente, empezar a hacer acciones cada vez más conjuntas, plantearnos problemáticas básicas que acontecen dentro de nuestra universidad y dentro de nuestra nación para después
tratar de proyectarlo a un nivel internacional. Entonces, creo que lo primero que implicaría esta labor es una labor de conocimiento, una labor de reconocimiento entre nosotros mismos. Después, una labor que nos ayude a especificar cuáles son las problemáticas básicas que podemos ver en todos los comités y de ahí tratar de dar soluciones conjuntas a esas problemáticas. Creo que eso sería parte de lo que yo vería en una perspectiva que ya lo estamos haciendo paulatinamente, pero que creo que debe de reforzarse. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Además, me parece que justo lo que comenta esta unión, ¿no? Es justo parte de los fines de estos comités, ¿no? Poder hacer este lazo inter y transdisciplinario y poder compartir estas experiencias. Entonces, me parece muy importante lo que comenta, porque sin duda creo que debería ser un eje fundamental, que no deberíamos de perder cada uno de los comités y que es parte pues de los objetivos principales, ¿no? No sé, licenciada Ariadna, si quiera comentar algo al respecto. Sí, Lupita, gracias. Pues de hecho, este foro es parte de, ¿no? O sea, estamos aquí presentes 3 disciplinas de las ciencias sociales, pero que entre los 3 nos nutrimos, ¿no? Entonces, imagínense si estuviera más, pensaba yo ahorita, ¿no? Estamos hablando de las ciencias sociales en esta parte general, en esta parte, sí, de la sociedad en general, pero también tenemos al ser social individual, ¿no? Y creo que también por eso psicología, y David no me dejará mentir, psicología está dentro de las ciencias sociales, porque también un gran reto y hacia dónde debemos dirigirnos es también pensar en ese ser social, y que a partir de la pandemia las relaciones interpersonales van a cambiar y han cambiado, ¿no? O sea, ya ahorita, y tú no me dejarás mentir, Lupita, nuestros alumnos están ávidos de salir, ¿no? Pero también hay otros que ya tienen el síndrome de la cabaña y no quieren salir. Entonces, ¿cómo trabajar también nosotros desde nuestras disciplinas para generar en nuestros alumnos, en nuestros profesores, pues otra vez vamos a confiar, vamos a salir, o sea, también hay que ver hacia el ser, ¿no? Así, independientemente de lo macro, también tenemos que ir viendo hacia el individuo, ¿no? Que esa parte pues es la primordial y la más importante para que todo el trabajo se pueda realizar, ¿no? Platicábamos al interior justamente del comité con los colegas de comunicación y bueno, parece como en examen profesional, ¿no? Que ya nos ganamos las respuestas y ya nos ganamos las preguntas, pero sí, en verdad, creo que coincidimos y coincido con Fausto y con Abril en decir que debemos de dirigirnos hacia este trabajo inter y transdisciplinario, ¿no? E inclusive multidisciplinario, o sea, ya tenemos que estar rompiendo estas fronteras porque sabemos y sabemos la UNAM es diversidad, pero también es esta unión y esta interacción entre unos y otros que al final de cuentas es dinámica, ¿no? Las ciencias sociales son dinámicas y se nutren unas de las otras. Entonces, sí, ahorita estamos comenzando con este mismo foro que, insisto, es un primer paso, ¿no? A este trabajo, pero yo también me imagino a los colegas de Derecho, a los colegas de RI, interactuando con el CAFMI, interactuando con el CAYA, o sea, también sería padre que en algún momento se lograra algo, ¿no? A nivel de los comités de área de la universidad y que pues conociéramos, ¿no? Todo lo que toda la riqueza, o sea, sabemos que la UNAM no, o sea, son mucha historia, ¿no? Y es incontable, ¿no? Todo el trabajo que se realiza y muchas veces pues nos quedamos, si no es por este tipo de comités, pues nos quedamos a lo mejor en nuestra facultad o a lo mejor en estas 3 facultades que interactuamos por las carreras, pero sería muy importante y sería muy relevante empezar a trabajar ya desde esta parte transdisciplinaria e interdisciplinaria. Obviamente tenemos que poner atención y creo que todo, ¿no? O sea, las ciencias sociales tienen que permear en todo este tipo de temas y platicaba la doctora Abril de estos temas de frontera, ¿no? Sí tenemos que empezar a trabajar también desde los derechos humanos, desde la sustentabilidad, desde los estudios de género, obviamente, desde la tolerancia, la ética, ¿no? Ahorita platicábamos cómo ha impactado la pandemia en cuestiones éticas, lo ha hecho, porque estamos invadiendo la privacidad y la intimidad del otro,
¿no? Al final de cuentas, están en nuestra clase, pues estamos en un lugar común, que es nuestro salón de clases, y ahí coincidimos todos para un fin en común. Pero ahorita pues estamos transgrediendo esta parte de intimidad de nuestros alumnos y como decíamos, ¿no? Siempre apelar a esta función empática tanto de profesores hacia los alumnos como de los alumnos hacia los profesores, ¿no? Porque sí estamos pues transgrediendo estos límites de intimidad, muchas veces de la ética, ¿no? Muchas veces pues es que a lo mejor el maestro no sabe, decía ahorita Fausto, tardé en encontrarle el sentido a la manita, ¿no? Y así estamos todos, o sea, todos empezamos así, y entonces buscar esta empatía de que los alumnos no se burlen de nosotros como profes y que los profesores seamos empáticos con los alumnos. Entonces, yo insisto en regresar también al ser individual. Sí, verlo, insisto, desde lo macro, pero también regresar a lo básico, que somos nosotros como seres humanos, ¿no? Y a nuestra salud mental, a nuestra salud de convivencia también entre nuestras familias, porque ha sido, creo que muy impactante todo lo que nos ha pasado y creo que cada quien sabe lo que ha vivido, ¿no? A partir de esta pandemia, pero sí es importante regresar a esta parte, ¿no? Y creo que también las ciencias sociales deben repensar esta parte del individuo, ¿no? Y sí, cómo vamos a socializar a partir de la pandemia. Sería por mi parte esto que podría abonar. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por su comentario. Me parece que a mí me gustaría rescatar y con esto jalar un poquito la siguiente pregunta que tengo para ustedes. Mencionaba usted justo esta, me parece que es una problemática importante, o más allá de problemática, un reto en el sentido de esa transformación de los ámbitos privados y públicos, ¿no? Esta ruptura más bien del ámbito privado y del público y que parece que ya no sabemos, ¿no? Nos costó, yo creo que a muchos y muchas de nosotras nos costó quizá delimitar esta parte y ha sido uno de los grandes retos en la pandemia justo decir, por ahí creo que me parece que lo comentaban al inicio, incluso antes del conversatorio, el doctor Fausto, que uno con la virtualidad tiene que estar en este lado y en el otro lado, y entonces que parece que ya ni siquiera hay tiempos establecidos, ¿no? Es decir, parecía que en la normalidad en nuestras clases de tal a tal hora era este tiempo, pero de repente la virtualidad parece que tenemos que estar con un ojo aquí y con el otro en otra actividad, ¿no? Entonces me parece que esta serie de situaciones cotidianas y que tienen que ver con nuestras ciencias sociales son importantes en términos de problemáticas y retos que plantean para nosotros, y en ese sentido me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, a partir justo también desde su disciplina, ¿cuál sería la propuesta para abordar estas problemáticas sociales por la pandemia? Me parece que aquí podríamos incluso compartir un poco de las experiencias que han tenido ustedes, sus comités, en torno a una vez que empieza la pandemia, cómo es que se llevan a cabo estas actividades y cómo es que pues hay que repensar, ¿no? Estos abordajes, incluso yo sé que muchos manejamos a partir de temáticas, ¿no? Y entonces me parece que la pandemia nos dio la oportunidad de hablar de nuevas temáticas, de nuevos temas, o incluso, no sé, un ejemplo, ¿no? En el tema de la violencia de género, hablar de cómo a partir de esta pandemia esta violencia de género acrecentó, ¿no? Entonces, me gustaría mucho escucharles en este sentido, estas propuestas, lo que ustedes han hecho y si alguien más, una vez terminadas sus participaciones, también abrir quizá el espacio para comentarios y experiencias para las y los presentes, porque me parece que en ese sentido hay mucho que decir, ¿no? Entonces, me parece que el doctor Fausto ya está preparado, entonces le cedo la palabra. Ahora no levanté la manita, pero dentro de los comités, sí quisiera decir que el trabajo se redujo por el tema de la pandemia. En realidad los eventos que convocamos fueron pocos. Por supuesto, ya estamos cargando la agenda para fin de año y tener foros, talleres, debates, etcétera, y ahí lo vamos a atender. Pero yo no quisiera avanzar sin señalar algunos temas que nos pueden ayudar precisamente a fortalecer a enfrentar estos retos a través de las disciplinas, de las distintas disciplinas. Creo que uno de ellos que no hemos tocado, pero es fundamental, es el de la producción académica. Los proyectos de investigación y los productos de los proyectos de investigación. Creo que dentro de las instituciones debemos de incentivar a los profesores
a elaborar proyectos de investigación. Ya tenemos una clase de análisis de coyuntura, entonces programamos a ciertos profesores para los temas que consideramos importantes, pero también los proyectos de investigación, tanto el CONACYT como la propia DEGAPA, se han mostrado muy afines al financiamiento de proyectos. Por ejemplo, la propia DEGAPA y el CONACYT abrieron oportunidades para financiar proyectos que tenían como objetivo el análisis de la pandemia. Y se vino una serie de publicaciones sobre el tema de la pandemia. Entonces, creo que podemos fortalecer este trabajo, estas respuestas, orientando proyectos de investigación y asignaturas, las que podamos, porque nuestros programas de estudio ya están hechos. Materias de análisis de coyuntura con estos temas de frontera. Género, por supuesto, en todas las facultades, escuelas, ha habido un mandato institucional de incorporar materias de género, ¿no? Materias de corte ambiental, de análisis del cambio climático, etcétera, y de género, y van a venir otras en el tema de los cuidados, en el tema de las expresiones sexuales, y hay que estar atentos para ser muy receptivos y poder incorporar estos temas en publicaciones y por supuesto también en proyectos de investigación. Pero creo que otros dos temas que podemos discutir son las reformas a los planes de estudio y las certificaciones de nuestros programas de estudio. Creo que ahí es muy importante que en los programas de estudio, las áreas, los seminarios, las áreas de cada una de las carreras, pues discutan los temas de frontera, las nuevas dinámicas de enseñanza, aprendizaje, las didácticas en el mundo de la virtualidad y los incorporen al programa, al plan de estudios en general y a los programas de cada una de las asignaturas. En muchas ocasiones, y esto es un error que cometemos como institución, estamos esperando que cada 5 años renovar los planes de estudio. Y creo que lo podemos hacer de forma permanente. La actualización temática y la incorporación bibliográfica no requieren la reforma de los planes de estudio ni la discusión general. Creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Y otro tema, acompañado de los planes de estudio, es la certificación de los planes de estudio. En el caso de ciencias sociales, Accesiso, que es la que certifica las carreras, pues tener muy claro que en el proceso de la certificación debemos de dar respuestas de ese tipo. Cuando tengamos el contacto con los patronos, los empleadores, ¿no? Como le llaman los empleadores, los estudiantes, los egresados, etcétera, hablar de las fronteras del conocimiento, hablar de las necesidades institucionales y hablar de un tema que a veces suena muy espinoso en los comités y en otras áreas de discusión colegiada, que es el tema del financiamiento. La universidad debe de establecer y abrir estrategias de financiamiento en colaboraciones editoriales y también financiamiento, pues a través del ofrecimiento de educación continua. Entonces, hay muchas formas que pueden ayudar a enfrentar la serie de problemas que mis compañeras bien han descrito. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, sin duda ahí hay varios temas, ¿no? Varios temas todavía por abordar. Adelante, licenciada Ariadna. Gracias, Lupita. Pues nosotros a partir de la pandemia, como ya comentábamos al inicio, creamos, ¿no? Y generamos temas muy específicos y actividades muy específicas en función de la nueva normalidad o de esta virtualidad, ¿no? En principio, este espacio, ¿no? De catarsis que ya les mencionaba anteriormente, los diarios de cuarentena, donde nuestros alumnos, a partir de un meme, inclusive de un podcast, de un video, de un dibujo, de un GIF, de cualquier expresión audiovisual, ellos expresaban su sentir frente a la pandemia, ¿no? Y está colgado en nuestro sitio de Facebook. Afortunadamente, insisto, esta parte de las redes sociales nos ha abonado mucho en cuestión de la cercanía que tenemos con nuestras comunidades. Hemos crecido mucho en muy poco tiempo, afortunadamente. Y otro que también creamos a partir de estas innovaciones que hicimos en las actividades fue el Club de Lectura, donde semestre con semestre abordamos estos temas de frontera desde la comunicación, ¿no? Entonces, nuestro primer semestre abordamos, el Club de Lectura se dedicó en todo el semestre a temas de género, el segundo a sustentabilidad, ecología y comunicación, y este semestre estamos hablando de inclusión y derechos humanos, todo visto desde la comunicación. Entonces, han sido
sido elementos que, bueno, hemos trabajado y hemos estudiado y hemos reflexionado a partir de la comunicación frente a estos temas transdisciplinarios e interdisciplinarios, ¿no? Aunque también creo que podríamos trabajar y echar mano de otras disciplinas para contar con servicios que a lo mejor nosotros como comunicólogos no podemos dar, ¿no? Pero a lo mejor nosotros podríamos abonar a Derecho o a RI en cuestión de comunicación, ¿no? Se me ocurre, a lo mejor con la gente de trabajo social o a lo mejor con la gente de psicología y de sus comités podríamos generar alguna campaña de apoyo psicológico, ¿no? O círculos de paz donde trabajemos un poquito, ¿no? Desde el interior, yo insisto en esta parte porque creo que ahorita es primordial trabajar desde el interior de nosotros como individuos, como seres, para poder regresar a esta normalidad, y lo pongo, insisto, entre comillas, porque va a ser complicado, ¿no? Hemos platicado, pues ya es inminente, ¿no? Prácticamente para muchas facultades está casi a la vuelta de la esquina el regreso, y más en nuestro caso que tenemos materias de corte práctico, y si decimos, bueno, y vamos a regresar así como que, pues no pasó nada, ¿no? O sea, pasaron 18 meses, pero pues vamos a dar clase, ¿no? O sea, cómo también nosotros nos preparamos como profesores, como docentes, como administrativos, como alumnos, a regresar a un espacio que ya es ajeno a lo mejor para nosotros, ¿no? O sea, muchos ya están hartos del semestre, como le llaman mis alumnos, ya están hartos del Zoom, otros ya están ávidos por regresar y otros están con el mal de la cabaña, de que ya no quieren regresar, ¿no? Entonces, yo insisto, o sea, ¿cómo a partir de otros comités o de otras carreras podemos echar mano entre todos para también trabajar esta parte social, ¿no? Esta parte individual que es inminente, que es, creo que ahorita lo más importante en cuestión de cuidado, ¿no? Incluso de cuidado de la salud mental de todos. Creo que también es algo y un aspecto que no debemos olvidar. Sobre todo porque si no hemos aprendido nada de la pandemia, pues como humanidad estamos mal, ¿no? Entonces sí, crear como esta conciencia. E insisto, ¿no? Echar mano los unos de los otros. O sea, hemos platicado mucho al interior del comité y David no nos dejará mentir. Oye, ¿qué podemos hacer con este comité? ¿O qué podemos hacer con este otro comité? ¿O cómo podemos integrar a una carrera de Acatlán que no tiene comité y cómo podríamos echar mano de ellos para, pues obviamente, seguir trabajando en pro de la universidad, ¿no? Que creo que es la parte mucho más que nos enriquece a nosotros como profesores, como alumnos y como coordinadores de carrera. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Qué interesante, y la verdad es que les felicito, quiero extender mi felicitación, porque sin duda el tema de la salud mental es algo muy importante, ¿no? De repente dejamos de lado un poquito esto, pero ha sido un tema muy fuerte, ¿no? Incluso, pues creo que se ha dicho, ¿no? Han aumentado estos trastornos como la depresión y la ansiedad y que no deben de ser ajenos a nosotros, es decir, no sé si somos internacionalistas, no pareciera que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que ver mucho con el desarrollo de la dinámica social, ¿no? Entonces me parece muy importante el hecho de que hayan implementado estas actividades y pues que tiene que ver también con las problemáticas que han surgido, ¿no? Y que se han acrecentado este sentido de no solo de la salud mental, sino también que bien comentaba el doctor Fausto de los cuidados, ¿no? De esos cuidados que se presentan ahora y que es un tema muy importante en estos últimos tiempos. Doctor Abril, no sé si quisiera comentar algo al respecto. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bien, voy a tomar un poco de lo que ha comentado el doctor Fausto, también la maestra Ariadna. Creo que hay un tema sobre la mesa que es importantísimo. Tiene que ver con la salud mental, pero también tiene que ver con este ámbito, esta situación económica que va a venir posteriormente a la pandemia. Una situación económica que afecta necesariamente a muchísimas familias en muchísimos lugares. Nuestra comunidad universitaria no es una comunidad únicamente conformada por la Ciudad de México. Nuestra comunidad universitaria está conformada por alumnos que vienen de muchas partes, de gran parte del país, remotamente y en algunas ocasiones incluso de otros países. Nuestra universidad, en ese esfuerzo tan grande que ha hecho por hacerse una universidad realmente nacional,
ahora va a enfrentar una problemática que es una problemática mayor, una problemática de un regreso con problemas económicos, un regreso con problemas sociales y un regreso con problemas incluso de salud mental. Esto va a implicar fuertes retos para las familias de nuestros alumnos, incluso para los alumnos que vienen del Estado de México. Tampoco estamos hablando de que vengan muy lejos, pero tenemos alumnos de todas partes. Entonces, creo que hay retos importantísimos que se van a presentar, que se están presentando actualmente y que adicionalmente hay que saber como profesor cómo tratar estos nuevos retos, hay que saber como universidad cómo tratar estos retos. Creo que un punto también que quisiera abonar está relacionado con el tema de cómo nos hemos beneficiado también de parte de los comités para no solamente pensar en el ámbito docente o de investigación, sino en relación, yo creo que un punto fundamental de lo que ha hecho o del interés del comité académico de carrera de Derecho, creo que un punto fundamental ha sido, lo percibo así, espero que lo perciban así también mis colegas, es que hemos formado redes. Hemos formado redes en donde hemos podido comunicarnos, redes que anteriormente no existían, redes, por ejemplo, en donde había una diversidad, donde no se podía ver, no existían consensos claros entre las entidades, donde la homogenización tomaba mucho tiempo o era difícil crearla. Entonces, estos comités nos han permitido en todo este tiempo de pandemia y antes, por supuesto, conocernos, nos han permitido entendernos, nos han permitido colaborar desde una relación entre colegas, desde una relación tal vez en algunas ocasiones incluso como amigos, como parte de un fin común de la universidad. Ese fin común que ya no nos, digamos, que acerca las fronteras, que acerca esos puentes y que ya no nos separa como los unos y los otros, en donde aunque somos de la misma área, probablemente es como yo estoy en Ciudad Universitaria y tú estás en cualquier otra parte, ¿no? Sino Ciudad Universitaria como parte también de un comité, como también lo son las FES y muchas otras entidades. Entonces creo que un punto fundamental de estos comités, como parte del beneficio, ha sido formación de redes entre alumnos, donde se sabe que la educación es una educación homogénea, donde se sabe que la educación es una educación de calidad para todos, de la misma calidad, donde las oportunidades son las mismas para todos los alumnos eso es lo que se pretende justamente con los comités, dar las mismas oportunidades educativas, opciones adicionales, cursos que puedan aprovecharse por todas las entidades. Lo mismo que sucedería con los profesores. De esta forma nosotros hemos creado algunos cursos, por ejemplo, los cursos inductivos para profesores de todas las entidades, también algunos eventos relacionados con alumnos, donde los alumnos mismos crean sus propios eventos, donde entre ellos, donde los mismos alumnos de diferentes entidades se conjuntan para tratar de proponer nuevas cosas que atienden problemas fundamentales de ellos, de los mismos alumnos. Es decir, donde tenemos una visión en donde podemos incluir alumnos, autoridades, profesores, entre muchas otras más visiones de nuestra universidad, porque es grandísima, y con ello que podamos tener espacios para todos. Creo que ese es un punto fundamental, especialmente hemos trabajado muy fuerte por la integración equitativa de todas las entidades. Esto es parte de una labor que yo creo que es parte de todos los comités, donde los alumnos tengan una participación real dentro de ellos, donde tengan una voz y un voto, y donde cada uno, tanto representantes académicos como también las mismas autoridades, que puedan colaborar conjuntamente y donde puedan discutir. Creo que ese es un punto fundamental de los comités y un beneficio que espero que todos los comités justamente estén aprovechando y estén disfrutando. Muchas gracias, doctora. Sí, sin duda creo que también la virtualidad parte del
de los retos ha sido, bueno, nos cambió las dinámicas de las reuniones, pero también nos ha permitido tener una cercanía distinta, ¿no? A partir de estas plataformas, creo que también es algo que hay que rescatar. Y bueno, en ese sentido me gustaría saber si alguno de las y los participantes que se encuentran aquí acompañándonos tiene alguna duda o comentario al respecto. Por ahí, la última pregunta fue, o de lo que estamos hablando al final para quienes acaban de llegar, fue justo estas problemáticas, cómo han sido abordadas por los comités, estas nuevas problemáticas actuales. Entonces, pues, está abierto el micrófono para quien quiera compartir incluso una experiencia, ¿no? Una anécdota al respecto, conforme a las experiencias de los comités, de los propios comités y de sus propios comités, cómo han tenido que enfrentar estas situaciones. No sé, me parece que si alguno o alguna de ustedes quisiera expresarse, el micrófono está abierto. Igual para alguna pregunta, si tienen alguna pregunta para alguno de nuestras y nuestros ponentes, adelante. Adelante, Alex Can. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo, me presento. Yo soy Alencar Escudero. Yo soy profesor representante en el Comité de Comunicación por parte de FES Acatlán. Y pues bueno, me sumo a todos estos comentarios que se han venido virtiendo en esta sesión en torno a los enfoques en los cuales las ciencias sociales tienen que tener el día de hoy, ¿no? No podemos seguir teniendo esa visión gremial, departamental, en donde cada disciplina de las ciencias sociales va a abordar desde sus propias ópticas, metodologías y técnicas de estudio los problemas que el mundo del siglo XXI tiene, ¿no? Problemas tan complejos como los que ya fue destacando el doctor Fausto, ¿no? Problemas como la migración, problemas como el cambio climático, problemas derivados de la pandemia a la que actualmente nos encontramos. Y al mismo tiempo también creo que uno de los grandes retos que los comités tenemos, coincido con todo lo que se ha mencionado a lo largo de esta sesión, es la posibilidad de ver de qué manera podemos producir conocimiento, ya sea a partir de publicaciones, sitios web, contenidos para redes sociales, foros de discusión, y sobre todo rescato esta idea de la posibilidad de todos los comités académicos de las diversas áreas que conforman el conocimiento que nuestra universidad construye día a día con nuestros profesores, nuestros investigadores y nuestros alumnos. Necesitamos ver desde una perspectiva transdisciplinaria estas problemáticas que de pronto nos podrían resultar un tanto cuanto ajenas, pero que están a la orden del día. Si no, pues simplemente veamos lo que ha acontecido con cuestiones como estas lluvias tan fuertes que han acontecido en los últimos meses y que han tenido impactos en regiones como los estados de Hidalgo, el Estado de México, la parte que topa con la Ciudad de México, ¿no? Esta situación en cuanto a demanda hacia el consumidor, visto desde una óptica de la comunicación, de pronto responsabilizar a los consumidores de tú eres parte del problema porque compras Coca-Cola, porque compras determinados productos, pero sin que las marcas puedan asumir sus propias responsabilidades. Entonces yo creo que tenemos este gran reto, y además yo creo que también hay que empezar a acercarnos incluso hasta los mismos posgrados. Está el posgrado en bioética y ver de qué manera, por ejemplo, estos temas que cruzan no solo los temas en cuanto a las éticas profesionales, sino todo lo que tiene que ver con cuestiones que aún siguen vigentes, el regreso, por ejemplo, de las extremas, de la extrema derecha, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Europa, lo que aconteció en el gobierno de Donald Trump, estos regresos de las extremas derechas y cómo estas, pues al final, mejor ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia, temas como las diversidades, ¿no? Que también están al orden del día y que las redes sociales son un gran vehículo por el cual las personas pueden manifestarse en torno a estas, ¿no? Entonces yo me sumo a estos festejos por los 10 años. Yo participé en una de las primeras etapas del Comité de Comunicación siendo alumno representante, y ahora pues tengo el gusto nuevamente de poder ser parte de este gran comité que tenemos la posibilidad de analizar desde la óptica de la comunicación los temas que afectan a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Sin duda,
digamos, de alguna manera estos cambios y transformaciones en las sociedades no se detienen, ¿no? Y creo que lo que nos comentas es una gran muestra de ello. Te agradezco mucho de tu participación. No sé si alguna otra persona quisiera comentar algo al respecto, incluso si doctor Fausto quiere comentar algo al respecto. Sí, quiero señalar un poco en respuesta a la intervención de Alencar, ¿verdad? Alencar es el nombre. Yo veo la acción, y lo repito, subrayo, en dos niveles. Lo que podríamos ofrecer en el ámbito del desarrollo y la transformación disciplinaria, es decir, estos estudios de frontera, estas discusiones sobre las crisis teóricas dentro de nuestras especialidades que no dan respuesta, y también la necesidad de incorporar el conocimiento complejo, ¿no? Para atender y para responder a los problemas que bien señalas. Y la otra es lo que las instituciones pueden hacer para fortalecer todo esto. Yo mencioné muchas acciones, muchas actividades, pero indudablemente el reto de los comités es abordar todas esas acciones que pueden establecerse desde las instituciones, los planes de estudio, la extensión universitaria, los congresos, los foros, todos aquellos mecanismos que pueden ayudar justo a fortalecer la respuesta institucional para estos problemas. Y también quiero señalar que un reto fundamental, Alencar, y creo que por ahí va tu intervención, es que nosotros en las ciencias sociales no discutimos la naturaleza de nuestros departamentos, de nuestras disciplinas, las damos por hechas, decimos sociología, relaciones internacionales, ciencia política, y esto en las ciencias naturales ha tenido una transformación radical. En relaciones internacionales se decía que ya no deberíamos de hablar de relaciones internacionales, porque las relaciones ya no son entre las naciones, sino son entre los distintos sujetos de la sociedad internacional, y que la denominación de relaciones internacionales es un error que los académicos no queremos aceptar, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en ver la transformación del nombre propio del departamento. En otros lugares, en otros países ya se habla de estudios globales en vez de relaciones internacionales. Y hasta ahí podríamos llegar a discutirlo. Lo que nos permita la institucionalidad es otra cosa, pero creo que sí podríamos discutirlo. Muchas gracias, doctor Fausto. Creo que sin duda coincidieron con usted al respecto. No sé si alguien quisiera comentar algo más al respecto. El micrófono está abierto, como les comento, puede ser alguna experiencia respecto a los comités y estas vivencias que se han tenido a partir de la pandemia. Sí, doctor. Yo quiero hablar de algo que Sí, creo adelante. que les ha pasado, el tema de la violencia y las agresiones en las aulas virtuales. A mí al menos, hoy me pasó, doy una clase de introducción a las relaciones internacionales y se filtró un cuate ahí que empezó a insultar y a decir cosas, pero es la cuarta ocasión que me pasa. Entonces creo que podríamos discutir o tener por ahí una asesoría de estrategias de seguridad, ¿no? En este tema de la virtualidad, porque pueden creer que se incorporaron a la sesión con el nombre de los alumnos, y mi ayudante lo dejó pasar, y él aprovechó esta circunstancia para hacer de las suyas. Pero es un tema que también nos enfrentamos durante la pandemia. Adelante, doctora Abril. Me parece que por ahí tiene respuesta. Muy bien. Bien, yo escuchando ahora al doctor Fausto, estaba pensando justamente lo mismo que atravesamos cuando inició la pandemia, cuando estábamos empezando con el Zoom, la forma en que entraron a diferentes plataformas, tanto de profesores, también de varios eventos para realizar pues algunos, digamos, para provocar un poco a la audiencia, y en algunos casos también para confundirla o para generar actos de molestia. Eso poco a poco lo pudimos ir controlando, pero es cierto que también tenemos una situación ahora actualmente en donde el profesor, como lo habíamos comentado, donde el profesor cuando está enfrente del Zoom, ¿no? Es una forma de exponerse también
no solamente a los alumnos, sino también la posibilidad de que estés frente a los reflectores tanto tiempo, reuniones, clases, el reflector al que nos hemos acostumbrado y que muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a él, es un reflector constante. Es un reflector que implica mucha energía para los profesores, seguramente también para los alumnos, porque como ha dicho la maestra Ariadna, es que los alumnos no estaban acostumbrados a tener el reflector enfrente, no estaban acostumbrados a que entraran a su privacidad, a la privacidad de su casa y todo lo que implica ello, lo mismo que para los profesores. Entonces, esa privacidad, efectivamente, hay una intrusión a veces necesaria dentro del ámbito educativo, y también eso implica una reflexión constante que vamos a tener, porque de este tipo de eventos, esta forma de interactuar, seguramente, aunque poco a poco regresará a cierta presencialidad, continuará incluso dentro de nuestro ámbito. Pero quería abonar en una cosa más, si hay oportunidad, en unos minutos más, en relación a la labor, y quiero regresarlo a la labor de los comités. Por ahí preguntaban tal vez alguna pequeña anécdota. La verdad es que no la siento como anécdota, pero en realidad es parte de lo que todos vivimos cuando estamos dentro del comité. Seguramente tanto alumnos, profesores y autoridades, cuando llegan al comité, tratamos de ubicar un poco los temas, cuáles son los elementos básicos que se están discutiendo, y nos lleva un tiempo entender cuál es la verdadera finalidad de los comités, que es un punto que me parece muy interesante. ¿Cuál es la verdadera finalidad de los comités? Creo que tienen varias, pero cuando a mí me correspondió un poco trabajar dentro de la Secretaría del Comité, la verdad es que es un trabajo fuerte, es un trabajo con bastante responsabilidad, como muchos de los que han pasado, porque va rotativamente. En realidad es una labor con mucho respeto para nuestros compañeros, colegas, pero es una responsabilidad que la tomamos con muchísimo gusto. Es una responsabilidad que implica una representación de nuestras carreras, que además, y de todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, yo creo que aquí habría que manifestar, como lo ha comentado anteriormente el maestro Alencar, que hemos crecido en esta labor que realizamos todos. En algún momento, por ejemplo, participamos como representantes, no lo sé, algunos representantes profesores, algunos representantes alumnos, y es una actividad que te va exigiendo una participación también en un ánimo de que te vayas consolidando en las labores que se realizan en tu institución, porque es cierto, eso también, a veces pasamos mucho tiempo en la universidad, pero no conocemos nuestras instituciones, no conocemos a nuestros órganos colegiados. Y eso es muy importante, porque creo que lo que el comité da adicionalmente es ese conocimiento no solamente de lo que pasa internamente en nuestras entidades, sino de lo que pasa por fuera. Y ahí va esta parte de la anécdota. Dentro de la Facultad de Derecho, pues nosotros tenemos una conformación muy particular al ser una facultad que solamente se dedica a impartir la carrera de Derecho, lo cual es muy diferente en relación a las FES, por ejemplo, que también forman parte de nuestra conformación. Y yo cuando llego a la secretaría implica un aprendizaje importante en relación a esta organización interna que hay por parte de las FES. Entender cuál es su naturaleza, entender cómo es su organización, cómo es su distribución, incluso jerárquica, que es diferente a las facultades, porque tienen una diversidad importantísima, porque tienen muchas carreras, porque tienen un enfoque integral, multidisciplinar muy importante. Entonces, creo que gran parte de nosotros hemos ido creciendo dentro de los comités. Hemos ido aprendiendo de nuestras entidades, pero también hemos ido aprendiendo del otro. Y esto es justamente, creo que el mayor de los aprendizajes que cada uno de nosotros nos llevamos cuando participamos en cada uno de estos órganos colegiados. El aprender a tener algunos puntos de vista muy respetables, pero también aprender a que debe haber consensos. Debe de haber consensos para llegar a un bien común de todos los alumnos, de todos los universitarios. Y creo que ese es un punto relevante. 10 años de estos comités
pero 10 años no solamente de una conformación, digamos, solamente por decir han pasado 10 años, sino 10 años de una conformación en donde todos los que han pasado en algún momento por los comités se han llevado un aprendizaje relevante, se han llevado un aprendizaje importante relacionado con nuestra universidad. Entonces, son 10 años de celebrarse, pero 10 años con orgullo, 10 años que nos han ayudado a fortalecernos como entidad, que nos han ayudado a fortalecernos como universidad. Y además, como entidades que forman parte dentro de un mismo núcleo y con fines relevantes. Entonces, creo que la celebración no es menor, es una celebración que debe de llevarse a los más altos niveles y que debe de hacernos sentir muy orgullosos como universitarios y además, como yo siempre lo he sentido, como parte de una familia y como siento yo también el comité, que siempre digo, somos parte todos de una familia y poco a poco aquí es donde nos vamos a ver cotidianamente, incluso a veces más tiempo del que estamos en casa. Entonces, todos somos parte de una familia, la familia UNAM, sea, digamos, incluso dentro de los demás comités. Entonces, eso es parte también de lo que nosotros debemos de ir entendiendo dentro de los comités. Un fin para mí fundamental, relevante, es ese, el entender cómo nos conformamos e integramos como una unidad y como un fin básico común para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abril. Sin duda, algo muy bonito que se reconozca, ¿no? Este trabajo. Maestra Viloria, le cedo la palabra para posteriormente pasártelo a la licenciada Ariadna. Sí, muchas gracias. Bueno, así es, 10 años de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, justamente de crear y generar estos vínculos entre comunidades que tal vez en un inicio se miraban como muy diferentes, ¿no? Como muy lejanas, incluso no nada más en la cuestión física, porque eso sí es real, estamos lejos unos de los otros, unas de las otras, pero también en una formación muy diferente. Digo, ya lo hemos platicado que los planes de estudio son diferentes, tienen perfiles diferentes y las comunidades son formadas con esos perfiles, ¿no? Y son diferentes en todos los sentidos, de como ya lo comentaba la doctora Abril, desde cómo está organizada una FES, cómo está organizada una facultad en donde solo se imparte una licenciatura o una facultad que también puede ser multidisciplinar, que también tiene sus diferencias con las mismas FES que están integrando estos comités académicos. Me parece que sí, efectivamente este vínculo ya es algo que va a quedar para la posteridad. Creo que es algo que se ha generado y que ya no se va a poder quitar, ya no se va a poder borrar. Y a mí me parece que es uno de los productos más sustanciosos de los comités académicos de carrera. Y por supuesto el aprendizaje que efectivamente aquí los alumnos, las alumnas, no están nada más ahí como parte del comité, sino que son fundamentales, sustanciales de la labor que se llevan a cabo en estos cuerpos colegiados, con unas responsabilidades, digo, nos lo puede decir Guadalupe, ¿no? Que no nada más te forman como universitario, sino que te forman como persona, como profesionista. Y es algo que también es un logro gigante de estos comités académicos, ¿no? La apertura que se tiene hacia el alumnado es fundamental. Y bueno, yo quería ahí un poquito adelantarme a algo que tenemos pensado y planeado desde la coordinación, la maestra Leticia Cano, la coordinadora del Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales, es en relación a un seminario, ¿no? Un seminario que se pudiera conformar, estructurar desde la coordinación, pero también con el apoyo de todos los comités académicos de carrera, un seminario y que analice justamente las ciencias sociales, el estudio de las ciencias sociales hoy, ¿no? En nuestros días. Creo que es algo fundamental porque efectivamente, como ya lo estaban comentando todas y todos ustedes, si bien puede ser un mismo objeto de estudio, la forma en la que se estudia ese objeto es totalmente diferente, pero siempre pareciera, ¿no? Que entre más visiones, pues le dan más forma a ese objeto, ¿no? Lo pueden encapsular
o incluso extender, ¿no? Lo podemos extender desde las diferentes visiones, ya sea para encapsularlo y comprenderlo en una partícula, como extenderlo y desmenuzarlo hasta donde más se pueda, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy interesante y que, bueno, yo les quiero adelantar, todavía no es un hecho, pero estamos trabajando y vamos a trabajar para ello, para que se pueda articular un seminario del estudio de las ciencias sociales en donde puedan participar pues todas y todos los integrantes de los comités académicos de carrera. Y las temáticas obviamente serían diversas, eso lo tendríamos ya que ir planeando, pensando, sobre todo estamos pensando en temáticas de coyuntura, ¿no? Que en este momento son importantísimos y que están incluso en la agenda, ¿no? de nuestra institución, que se deben de atender por parte de nuestra disciplina, de nuestra área, nuestras disciplinas. Y muchas gracias, ¿no? Por las participaciones. Siempre es un honor y un placer escucharles con un nivel de análisis muy profundo desde sus disciplinas, pero también bordeando, ¿no? Estando siempre como al borde de las otras, porque efectivamente se tocan y eso ya es inevitable, ¿eh? Creo que lo sabemos, lo tenemos muy en mente, que ya las disciplinas se tocan en muchos momentos. Tal vez se toquen para separarse, pero siempre se tocan y es algo que hay que promover además, ¿no? El acercamiento de las disciplinas. Gracias. Muchas gracias, maestro Viloria. Estoy segura que todos y todas los presentes aquí compartimos el hecho de que es gracias a la coordinación que podemos trabajar, ¿no? Trabajar en conjunto y pues creo que la felicitación no nada más va hacia todos los lados, ¿no? Y bueno, finalmente me gustaría darle la palabra a la licenciada Ariadna y Clara, si ya para ir cerrando, pero si hay alguna participación extra, con mucho gusto, algún otro comentario que quieran compartir, con mucho gusto les cederemos la palabra. Por lo mientras, licenciada Ariadna, adelante. Gracias, Lupita. Pues sí, aprovechando este espacio, como bien lo comenta la doctora Abril, pues sí ha sido para nosotros muy enriquecedor. Yo llevo en la coordinación 4 años y hace 4 años obviamente también me integré a los trabajos del comité. Ya había sabido de que existía el comité, pero no fue hasta que me integré como coordinadora que pude adentrarme ya en este trabajo, y para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, sobre todo conocer lo que hacemos dentro de la misma UNAM, ¿no? Bien comentaban que a veces pues somos tan grandes, ¿no? Y somos uno, pero somos tan grandes que a veces es hasta complicado dentro de una misma facultad saber cómo lo trabajan los otros, ¿no? Y trabajarlo a nivel de a este nivel macro, de conocer infraestructura, de conocer espacios, de conocer diversidad de planes de estudio, de conocer muchísimas cosas que nos han enriquecido, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? Como bien lo comentan, sí nos hemos llevado esta parte de amistades, de complicidad también, pero también de redes profesionales donde pues hasta para un examen de oposición le hablas a Aragón, le hablas a ciencias políticas, oye, necesito que me apoyes con un sínodo, etcétera. O sea, hemos logrado esta interacción que tanta falta hacía, y yo felicito sinceramente a esta iniciativa que sabemos que hace 10 años impulsó, si no mal recuerdo, el doctor de la Fuente. Ahí me podrán corregir los compañeros del CACS. Platicaba yo ayer con una de las fundadoras justamente del comité de carrera, que ella estuvo presente cuando se presentó con el rector la propuesta de los comités de carrera, y que fue una noticia que fue muy bien recibida a nivel del staff de la rectoría, y pues obviamente que hoy cumplimos estos 10 años. Yo lo que sí extraño, y esto sí es a nivel muy personal, y espero que Alenka también sienta lo mismo, es la parte presencial. No, doctor Narro, perdón, gracias por la corrección con el doctor Narro. La parte presencial, porque sí para nosotros implicaba, sí no importaba aventarnos las 2 horas a Aragón o las 2 horas a Ciudad Universitaria o viceversa,
pero creo que sí esta parte presencial donde, insisto, conocemos infraestructura, conocemos instalaciones, conocemos a las propias comunidades, sí esa parte no te lo da la virtualidad. O sea, ese calor, esa interacción que tanto se extraña, creo que eso sí no nos lo da y no se puede sustituir con nada, porque sí es bien importante el conocernos como universidad, ¿no? Incluso se comentaba que pues, sí, cada una de las facultades trabajamos incluso de diferente manera, ¿no? O sea, somos FES, pero también las FES trabajamos organizativamente de otra manera completamente distinta y para nosotros sí ha de causar sorpresa, ¿no? Que en algún momento pues piensas que al nivel de organización o de estructura somos iguales y no. Entonces sí dices, bueno, ¿por qué si somos la misma UNAM, pues seguimos trabajando de manera distinta? Y qué bueno conocer estas diferencias, qué bueno aprender. Y ojalá en algún momento ya dentro de esta nueva normalidad podamos regresar a estas actividades presenciales que tanta falta nos hacen como comité, como comunidad. Y no me dejarán mentir, pues sí se extraña esta parte de conocernos, ¿no? Hay alumnos que no conocemos, ¿no? Del comité que no conocemos, los conocemos vía Zoom, pero no tenemos el gusto de conocernos, entonces, pues creo que esa parte también es importante y no se puede perder de vista. Entonces, pues yo felicito al Consejo Académico por estos 10 años de los comités de carrera y agradezco también muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes en este espacio. Muchas gracias, licenciada Ariadna. Yo comparto con usted también el hecho de que se extrañan las reuniones presenciales. Honestamente, sí es una dinámica. Como bien dice usted, hace ver estas diferencias, ¿no? Pero no diferencias para mal, sino pues darnos estos sentidos de alteridad y de identidad que nos forman a cada facultad. Entonces, sin duda alguna, se extraña bastante. También desde la parte de los alumnos, hablo que es raro, ¿no? Todavía yo creo que jamás nos terminaremos de acostumbrar a solo conocernos por estos medios, ¿no? A solo vernos por estos medios. Esperemos que en algún momento y que sea pronto podamos regresar. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo más antes de cerrar. El micrófono está abierto para cada uno, pero reitero y mismo las felicitaciones de la licenciada Ariadna al Consejo desde la perspectiva de estudiante. Yo puedo decir que el comité ha sido una experiencia personal y profesional enriquecedora y yo creo que aquí todas y todas compartimos el hecho de que los comités enriquecen a la universidad y enriquecen pues no solamente a los profesores, sino a todas las facultades, ¿no? Y a todos los que pertenecemos a ellas. Entonces felicito por la iniciativa también de conmemorar estos años y obviamente reitero, creo que las felicitaciones son para todas y para todos quienes han conformado los comités, pero sobre todo para quienes dirigen, es decir, para la coordinación que se esfuerza y que sabemos, a lo mejor los que tenemos contacto más directo con el maestro Viloria, pues conocemos un poquito más de su trabajo, pero sabemos que el trabajo no nada más va de la mano, sino de su mano, sino de todas y todo el equipo del comité. Entonces, muchas felicidades. Me parece que por ahí el doctor Fausto quiere comentar algo, así que le cedo el uso de la palabra. Abril levantó la mano primero. Ah, ok, sí, adelante, doctora. Sin ningún problema, le cedo el uso de la voz, doctor. No, te toca. Muy bien, yo solamente quería hacer una pequeña intervención para comentar las pandemias y las epidemias. En este caso, bueno, para nosotros nos ha correspondido vivir una pandemia, pero las pandemias y las epidemias van a ser parte y han sido parte de la historia de la humanidad. No vamos a poder evitar en algún momento tener algún brote, algún rebrote o probablemente incluso otra enfermedad que pueda presentarse en algunos años de aquí en el futuro. Creo que hay que de alguna forma entender, tratar de trabajar de todo eso que hemos aprendido, tal vez generarlo en algunos repositorios, tener algunas memorias, ¿no? La memoria es muy importante para el hombre, tener alguna memoria acerca de este trabajo tan fuerte que hemos hecho como universidad, que hemos hecho como académicos, que hemos hecho como institución.
Entonces, creo que algo importantísimo es este aprendizaje, que no simplemente demos vuelta a la página y regresemos a la parte que nosotros ya conocemos, a la parte que nosotros ya dominamos, a la parte que en algunas ocasiones se desea, sino que también consideremos que esto puede ser parte de nuestra memoria, que va a ser parte de nuestra historia, y tratar de ocupar este aprendizaje para lo que venga. Creo que es también parte de la responsabilidad de los comités entender esto y tratar de transmitirlo de parte de esta memoria de los comités, para poder acercar tal vez a los nuevos comités, a las nuevas generaciones de los comités, pues algunas de las prácticas, de las buenas prácticas que se pudieran replicar, y tal vez con ello dar un contexto de lo que hemos vivido, que realmente no teníamos precedente en dentro de nuestra memoria reciente, pero que no podemos evitar que esto pueda suceder, y creo que es parte de nuestra responsabilidad. En ese mismo sentido, tratar de trabajar muy fuertemente para estas consecuencias que vienen. Especialmente a mí me preocupa muchísimo el tema no solamente del rezago que pudiera existir en algunos de los alumnos, sino también en la posibilidad de que muchos de ellos abandonen probablemente su educación, lo cual iría totalmente en contrasentido de los objetivos de nuestra universidad, pero que lamentablemente va a ser un efecto de la pandemia, porque muchos de ellos en la actualidad están trabajando, y muchos de ellos van a tener que tomar decisiones relevantes porque en su familia esta situación económica va a pesar muchísimo. Entonces, como desde los comités probablemente vamos a tener que trabajar para pensar no solamente en el tema del rezago, sino en el tema de la deserción. Y finalmente, pues como es ya, digamos, dejar la palabra a mis compañeros y mis colegas, pues felicitar nuevamente la realización de este evento, que creo que nos da algunas ideas adicionales. Yo, escuchando a mis colegas, me he dado cuenta que ellos están trabajando en algunos sentidos que tal vez también enriquezcan al comité en donde me encuentro yo. Entonces, recojo con mucho gusto las opiniones, los comentarios de los colegas y también del profesor Alencar, que ha participado. Y creo que me voy más enriquecida justamente con todo lo que he podido escucharlos. Espero que podamos implementar cosas comunes también en los comités, aunque tenemos elementos diferentes, tal vez tengamos bases comunes desde las que podamos trabajar todos, y a partir de ello, bueno, seguir celebrando este tipo de eventos que realmente me congratulan muchísimo, y creo que a todos nosotros muchas felicitaciones, feliz 10º aniversario de estos comités. Por favor, trasládele, maestro Viloria, mi agradecimiento y además mi reconocimiento a la maestra Cano, así como, bueno, para todos los coordinadores que le han antecedido, que también eso es muy importante. Esta labor es una labor cotidiana, continua, de muchos que han trabajado para llegar a este momento. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación, y voy a brindarle el uso de la voz al doctor Fausto. Pues rápido, yo me uno a las felicitaciones. Un mandato de nuestra universidad, además de la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento, es el desarrollo institucional. La UNAM es una muestra muy clara de la creación de instituciones e instituciones robustas como son los comités académicos. Entonces, estos 10 años, pues es el inicio del principio, y seguramente van a venir muchos más. Aquí personalmente, pues el agradecimiento al equipo que ha facilitado pues el trabajo en el tiempo en el que me he incorporado como coordinador de carrera. Pues a David, por supuesto, a Araceli, muchas gracias, y por favor hagan extensiva la felicitación a la maestra Cano de nuestra parte del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hay una palabra que ha recibido muchas críticas en los últimos años porque fomenta la idea de que mantengamos las cosas como están, es la de resiliencia. Luego les dicen, es que sé resiliente, no hay problema. El mundo se está acabando, pero tú debes ser resiliente. A mí me gusta mucho esa palabra porque habla no solamente de adaptabilidad y de cambio, habla también de autoorganización y de persistencia.
Y lo que nosotros hemos tenido en este tiempo de la pandemia es el fortalecimiento de nuestra resiliencia. Por eso es muy importante el trabajo de los comités, el trabajo institucional. Y lo otro que quiero decir, y con esto finalizo, es la valoración del trabajo colegiado. Vivimos en una comunidad, representamos a un grupo de individuos, hombres y mujeres. Tomar decisiones de forma colegiada desde la vía democrática es la mejor forma de vivir este mundo en crisis. Pues muchas gracias y de nuevo felicitaciones a los comités. Muchas gracias, doctor Fausto. Y bueno, sin más, le quiero dar el uso de la palabra al maestro Viloria para que ya nos dé las palabras de cierre, incluso nos invite a las próximas actividades en el marco de este foro. Maestro Viloria, adelante. Gracias, gracias Guadalupe, gracias a todas, a todos. Por supuesto que le doy sus saludos y todos los comentarios a la maestra Cano, que efectivamente ha apoyado, impulsado el trabajo de los comités académicos de carrera desde que ella está como coordinadora. Y efectivamente el trabajo ha sido un continuo, ¿no? Por parte de las coordinadoras, de los coordinadores que han estado en el Consejo Académico del área de las ciencias sociales. Y pues yo agradezco a todas las comunidades, por supuesto, que conforman los comités y siempre, como yo lo he tratado de transmitir, siempre pensando en el beneficio del alumnado, ¿no? Creo que es nuestra prioridad siempre, porque pues nada más son como 200,000 personas, ¿no? Entonces, pues creo que sí es el grueso de nuestra comunidad. Entonces, pues siempre pensando en el beneficio del alumnado, por supuesto que el pensar en el beneficio del profesorado también beneficia al alumnado, ¿no? Creo que es ahí un círculo virtuoso, porque si trabajamos también con el profesorado, pues también el alumnado se ve beneficiado y también al revés, ¿no? Si el alumnado se está viendo beneficiado y genera discusión y se está formando, pues también el profesorado se va a ver beneficiado en ese sentido, porque se debe exigir más, ¿no? En cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que es un círculo virtuoso que siempre hemos tratado de fomentar. Y pues nada más, yo agradezco su asistencia, la moderación de Guadalupe, que fue excelente. Muchísimas gracias. A las participantes, al doctor Fausto, por supuesto, a la doctora Abril, a la maestra Ariadna, pues nos estamos viendo en los comités, ya saben que ahí siempre nos estamos mirando y por supuesto que siempre al tanto de lo que se requiera y siempre al tanto para apoyar, ¿no? En todo lo que yo pueda apoyar y hasta donde yo tenga alcance siempre van a contar con eso. Y bueno, pues digo, creo que es una gran familia, como lo decía la doctora Abril, ¿no? Todas y todos nos conocemos, estamos, aunque en diferentes ámbitos de la universidad, bueno, creo que este es un espacio en donde es de convergencia, ¿no? De muchas áreas de nuestra universidad y la verdad es que yo lo agradezco muchísimo, también para mí es un placer. Y pues sí, les invito al conversatorio del día de mañana, que va a tener lugar a las 10 de la mañana, va a ser el conversatorio, el cual lleva por título La participación estudiantil en certámenes interfacultades, que es justamente algo de lo que les estoy compartiendo, ¿no? La relevancia del alumnado en estos comités y cómo han participado para no nada más mandando sus trabajos, ¿no? O sus ponencias, o sus fotografías o videos, sino en el diseño y en la ejecución de estas actividades que, bueno, eso es algo que la verdad estos comités, es un plus de estos comités, ¿no? Que les brindan esta oportunidad respaldada, por supuesto, siempre de las coordinaciones, de las jefaturas, del profesorado,
de las autoridades, de las entidades y por supuesto desde la coordinación siempre para que se lleven a cabo las actividades de la mejor manera y obtengan además un aprendizaje significativo en cuanto a llevar a cabo este tipo de actividades, que es una herramienta que profesionalmente es muy buena. Agradezco mucho, les espero entonces el día de mañana, espero contar con su asistencia. Si no, pues también tenemos una mesa el día jueves, que sería el día de la clausura, que sería de 10 a 12, y el conversatorio se titula Las ciencias sociales en la actualidad, que también creo que va a ser muy enriquecedor escuchar estas visiones de las ciencias sociales, hacia dónde van, cómo están, y qué tanta relevancia se le da a las ciencias sociales por ejemplo, en la investigación, ¿no? Que es algo que hemos escuchado mucho, ¿no? Que como que en ciencias sociales, más bien se hace la investigación en otras, la investigación dura se hace en las físico-matemáticas y en las biológicas, ¿no? Pero no, por supuesto que la investigación en las ciencias sociales es a veces más dura y más complicada además. Más ingrata. Más, no lo quería decir, doctor, pero bueno, ya lo dijo usted. Muy complicada, ¿no? Dejémoslo ahí. Agradezco muchísimo y bueno, con esto cerraría, agradeciendo también a la licenciada Araceli Valadez, asesora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, y a nuestras asistentes que siempre están al tanto de todo el trabajo del Consejo, de la coordinación, a Kira Sánchez y a Araceli Taboada. Muchísimas gracias a ambas, muchas gracias a todas, a todos, y aquí leí unos mensajitos. Muchísimas gracias a todas las felicitaciones. Felicitan a Lupita por la excelente moderación y se despiden también. En general son felicitaciones para todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a la distancia y estamos en comunicación. Noches. Hasta Gracias, luego. igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Adiós. que muy bien. Buenas Adiós, noches. Alencar. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. profesor, que le vaya muy Cuídate, bien. Alencar. Omar, te voy a desconectar. Ya lo desconecté. No estaba Creo que no Omar. se dio cuenta. Ya se conectó, para hacer bola, yo creo, ¿no? Yo creo, pero muy bien, ¿no? Estuvo súper Excelente. interesante, maestro, muy bien. Sí. ¿Verdad que sí? Estuvo muy... Déjenme, voy a apagar la